49 días han pasado, 49 días después el Gobierno ha aprobado el informe, un informe muy esperado que explica el porqué del gran apagón y reparte culpas entre Red Eléctrica y las empresas en aquel cero energético que se produjo en la península ibérica el 28 de abril. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? El informe lo ha presentado la ministra Sara Aguesen esta mañana al Comité de Seguridad Nacional y posteriormente lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Dice que el operador del sistema y las eléctricas actuaron de forma indebida y no tuvieron la previsión necesaria. Bueno, y tenemos que agradecer a Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, bueno, nuestro ingeniero de cabecera, el que más sabe del apagón, que es que se ha puesto en contacto con Maribel y ha dicho, oye, todo el tiempo esperando este informe. Claro, que ya tenemos informe, que algo habrá que decir ahora que ya hay una primera conclusión. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, era un compromiso, Que sí. Bueno, vemos que eres un hombre de palabra, eres un hombre de palabra. Yo no lo dudaba, Muchas gracias. Bueno, vamos a lo que vamos. Una vez leído ese primer informe, ¿cuál es la principal conclusión, Jorge? Bueno, efectivamente, como bien decís, lo primero que dicen es que hubo múltiples causas, esto ya lo sabíamos, recuerdo que lo dije el mismo día del apagón, no podía ser una sola causa, hay una concatenación de circunstancias que nos llevaron al apagón, pero lo segundo es que ese reparto del que habéis hablado de responsabilidades, que evidentemente también se produce, porque al ser múltiples causas, cada uno es responsable de la suya, lo que yo veo es que hay una causa principal, mucho más allá que todas las demás, que es que resulta que había 10 centrales que tenían que hacer un servicio, de esas 10, una se cayó del equipo por la noche del día anterior y dijo, no voy a estar, y Red Eléctrica dijo, bueno, pues con 9 me apaño, aquí hay una responsabilidad de Red Eléctrica, que con 9 me apaño, pero luego vimos que no era suficiente con esas 9, ¿vale? Pero sobre todo, lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno hoy, que me parece extraordinariamente grave, es que esas 9 centrales, a pesar de estar cobrando por dar ese servicio, y ojo, porque el importe no es menor, ahora voy a hablar del importe, si me dejáis, a pesar de estar cobrando, resulta que no dieron el servicio. Entonces aquí decimos, cuidado, o sea, resulta que teníamos 9 centrales de gas, parece ser que son de gas, porque ha hablado de centrales térmicas, no ha aclarado si son de gas o nucleares, pero todo apunta a que son centrales de gas. Ha querido la vicepresidenta ocultar en todo momento, incluso la tecnología, ya no la titularidad, sino la tecnología, ¿no? Pero claro, es que decía el coste por el que estas centrales entran en el sistema español, el coste de lo que llamamos el servicio de restricciones técnicas, ojo, es de 2.700 millones de euros anuales. Es que estamos hablando de algo muy grave, Estamos hablando de que hay una serie de centrales que cobran, que resulta que se cambia el sistema para que estén ahí por si acaso, les pagamos de nuestros bolsillos 2.700 millones de euros todos los años, sí, y cuando hace falta no están. Jorge, ¿qué tal? Soy Odil Rodríguez de la Fuente, encantada de hablar contigo otra vez, que yo soy además clienta de su empresa, que recomiendo a todo el mundo, pero bueno, una pregunta, Jorge, yo no entiendo muy bien, y seguro que la gente tampoco lo termina de entender, ¿qué quiere decir esto de que aunque las estés pagando, que tienen que estar ahí, no estuvieran ahí? Es que no lo entiendo. O sea, si tú estás pagando un servicio, se supone, vale, se nos ha caído una, que eso sí lo hemos entendido, pero las otras 9, ¿quiere decir que en el momento en el que tenían que meter una determinada cantidad de energía para hacer de tampón con la fluctuación de las renovables y toda esta historia? ¿Qué ocurrió ahí? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Es que no entendemos. Claro, yo no entiendo muy bien, Jorge. Sí, tienes toda la razón, Odil, es que es complicado. Mira, las centrales eléctricas no solo aportan energía, ¿vale? Este es el problema de fondo, ¿no? Aportan otra serie de servicios al sistema, entre ellos el servicio de control de tensión, ¿vale? O sea, quiero decir, puede haber una central que esté produciendo energía, pero la esté produciendo mal, vamos a llamarla así, ¿vale? O sea, no la esté produciendo dentro de los rangos que se le exigen, ¿vale? Eso está dentro de la normativa. O sea, cuando una central se despacha... A ver, os cuento cómo funciona el sistema español de forma muy simplificada. Sí, simplificado, porque tenemos muchas dudas, Jorge. Tenemos muchas dudas. Porque me voy enfadando por minutos. Sí, pero os cuento esto que es muy fácil. Mira, a las 12 de la mañana todos los agentes mandan sus ofertas para el día siguiente, ¿vale? De sus centrales, de cuáles quieren, a qué precio van a vender su energía, ¿vale? Bien, y se ordenan, entran las más baratas, las que hacen falta para llegar al consumo, a la demanda de cada hora. Bueno, pues las más baratas son las que entran, ¿vale? Bien, entonces coge Red Eléctrica y después de ver ese programa, que llamamos programa base de funcionamiento para el día siguiente, coge y dice, este programa no me gusta. ¿Por qué? Porque necesito otra serie de centrales por seguridad, ¿vale? Porque pues imagínate que las más baratas son todas las centrales que están en Galicia y en el resto de España no hay ninguna central, es decir, pues esto no es viable.
técnicamente no es viable. Y entonces coge y reprograma una serie de centrales. Estas son las 9 que entraron. ¿Vale? O sea, se les dice, oye, tengo que modificar el programa inicial, estos son los 2.700 millones anuales, Tengo que modificar el programa inicial, eso les va a salir más caro a los consumidores, pero lo hago por seguridad. Bien, entonces esas centrales entran a funcionar, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué ocurre? Que se les exige una serie de parámetros, ¿vale? Se les exige aportar energía, pero también se les exige aportar reactiva, en este caso absorber reactiva, que es lo que tenían que hacer en una situación de subida de tensión. ¿Qué es absorber reactiva, Jorge? Absorber reactiva es esa forma, digamos, de producir energía, ¿vale? Hacerlo de una forma determinada, ¿vale? Sin entrar en demasiados detalles técnicos, eso es lo que quiere decir. O sea, no vale con producir... Que no cumplieron el compromiso que tenían, ¿no, Jorge? Eso es, en definitiva. Eso es lo que están diciendo, en definitiva. Eso a mí me parece extraordinario. Jorge, también, es que no sé si creérmelo. ¿Este informe sería concluyente? ¿O habría que esperar otros informes y quedan flecos sueltos? Este informe ahora va a dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Claro. Esto también os digo una cosa. El proceso de restricciones técnicas del que estamos hablando ha estado varias veces en los tribunales, porque ha habido varias veces donde se les ha acusado a las eléctricas, y algunas de ellas han acabado en sanción, de abuso de posición de dominio en este proceso. O sea, este proceso, cuidado, porque es un proceso muy delicado, ¿vale? ¿Por qué? Pues claro, porque es un proceso que al final nos cuesta mucho dinero a los consumidores y que se hace en condiciones donde Red Eléctrica coloca a alguien por seguridad. Por lo tanto, corrígeme si me equivoco, escuchándote, Jorge, este apagón se podía haber evitado. Por supuesto que se podía haber evitado. He dicho una obviedad, pero ahora con los datos en la mano... Todo aquello que nos dijeron el primer día, que si las renovables eran culpables, todos aquellos bulos, que yo ya dije, cuidado con todas estas cosas, ya lo advertiste. Claro. Pues fíjate lo que están diciendo ahora. De eso nada. Están diciendo, mira, el sistema tenía centrales más que suficiente para haberlo evitado. Lo que pasa es que las centrales que estaban programadas, y subrayo, y cobrando por ello, no hicieron lo que se les exigía. Y entonces, ¿ahora qué puede pasar? Más allá, claro... Pues sanciones a tu tren, vamos. Claro. Pero claro, de esto no nos llegará nada a la ciudadanía. Ya lo ha dicho de soslayo la vicepresidenta del gobierno, pero yo imagino que será lo principal que tengan que hacer ahora, que es que ahora, cada día que están programando esas centrales para funcionar, ¿vale? Espero que además estén comprobando que estén cumpliendo. Y si no, también tengan una penalización económica, porque está previsto que cuando una planta incumple tenga una penalización económica. Pero ¿y eso no lo tenían que hacer a priori, Jorge? Es decir, claro, o sea, tiene que haber un vigilando por parte de Red Eléctrica. ¿Quién supervisa ahora eso? No es fácil porque lo que hacen normalmente Red Eléctrica es revisar que están produciendo la energía, llamamos energía activa, es decir, la energía útil. Eso sí que se revisa. O sea, si Red Eléctrica le dice a una central, tú tienes que conectarte, tienes que producir 10, ¿vale? Está efectivamente viendo que son 10. Ahora, si estás absorbiendo o no reactiva, lo da por hecho. Porque es que tú estás obligado a absorber reactiva. Entonces no está vigilando que estás absorbiendo reactiva. Entonces ahora habrá que introducir un procedimiento para vigilar la absorción de reactiva. Muero de ganas por escuchar las excusas. Las 9 excusas. Y todas las personas, todas las empresas que están pendientes de aquellas indemnizaciones de las que hablábamos, ¿qué va a ser de ellas? ¿Tendrán que esperar? Sí. No, ahora ya con un informe ya oficial se abre. Por un lado, se abre el procedimiento administrativo en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que ya digo que deriva en sanciones. Y luego, a partir de ahí, se pueden derivar, y por supuesto, incluso responsabilidades penales, O sea, quiero decir, ahora ya los jueces, esto se puede llevar por la vía mercantil o por la vía penal, Porque recuerdo, Jorge, que ha habido muertos, por esto. Claro. Es muy fuerte. Jorge, hola, buenas tardes, soy Ana Vivante. Estoy escuchando ahora con la apertura del procedimiento sancionador, lógico, pero ese procedimiento sancionador tiene una serie de etapas, de tiempos, y entiendo que las sanciones no aplican hasta que el procedimiento no devenga firme. Por supuesto, eso llevará un año mínimo. Estaremos ya en renovables solo cuando salga. Un año para empezar a hablar, si no nos vamos al contencioso, claro. Sí, por supuesto. Bueno, en conclusión, por si alguien se incorpora a esta hora de la tarde, ese primer informe sobre las consecuencias del apagón, el titular, Jorge Morales. Múltiples causas, pero una de ellas más flagrante que las otras, y la definitiva, yo diría, la más importante de todas ellas, incumplimiento de una serie de centrales eléctricas presuntamente de gas, que no hicieron lo que tenían que hacer y que estaban cobrando por ello.
Bueno. Ese es el lío. Escándalo. Jorge, te Escándalo, emplazamos, Maribel, le emplazamos a Jorge. Mira, le vamos a decir lo que ha hecho hoy Servicio Público. Has hecho Servicio Público, Jorge, claro que que ha acudido a nosotros a explicárnoslo. Necesitamos un bono con tarifa plana, un bono para que nos vayas explicando esta No, y situación. además Jorge explica muy bien, ¿eh? O sea, porque de verdad luego. debe de ser 40 veces más complicado. No te lo decimos porque nos estás escuchando, lo pensamos, sí, lo sí. pensamos, Sí, bueno, ya Estás en favoritos. Os voy a nombrar club de fans oficial, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos, al menos has arrojado luz, nunca mejor dicho, y ya casi 2 meses después, vamos conociendo. Bueno, en realidad el gobierno sí que prometió que en esta época, incluso antes de lo que había dicho, porque habló de julio, ¿os acordáis que habló de julio? Sí. No, lo que pasa es que Julio dijo de la Comisión Europea, que es lo que está, tiene obligación de llevarlo a la Comisión Europea. Yo creo que de verdad aquí hay que hacer, si me permitís, 2 reflexiones muy importantes, ¿no? Primero, lo que dije desde el primer día, ojo a los oportunistas, que aprovecharon el momento, decir que es que las renovables eran muy malas y que además hacía falta más nuclear. Se ha demostrado que no tiene absolutamente nada que ver, ni con la nuclear ni con las renovables. Bueno, ¿vale? sí, dime. O sea, esto, ojo a los oportunistas. Sí. La primera cuestión. Y la segunda cuestión, cuando pasa algo de esto, hay que esperar a tener los datos. Claro. Bueno, ¿Vale? O sea, yo comprendo el nerviosismo de todo el mundo, que incluso hablaba de teoría de la conspiración, de nunca vamos a saber lo que pasa, y no, pues no, mire, señores, hemos tardado, pero 2 meses después tenemos una sucesión de hechos milisegundo a milisegundo, que es como hay que hacer las cosas, y ahí lo que nos están diciendo es quién fue el que pasó la primera vez, que luego una explicación que arregló Red Eléctrica mal, después de la segunda ocasión lo que pasó la tercera, la cuarta, etcétera. O sea, ahora hay una serie de fases y ahora sí los técnicos podemos coger y decir, oye, mire, vale, pasaron 8 cosas, pero una de ellas es extraordinariamente grave, que es lo que estamos diciendo ahora. En 10 segundos, Maribel, que quiere decirte algo. Las grabaciones. Están empezando a salir ciertas grabaciones que supongo que son interesadas. ¿Qué opinas? ¿Las has leído? ¿La transcripción? No, alguna cosa, pero no, estoy esperando a que el informe se publique en la página web de Moncloa, que han dicho que lo van a publicar esta tarde, para leer lo que es oficial. Bueno, para la próxima. No es pero esto da para seguir hablando. Lo demás son filtraciones y a lo mejor son interesadas. Bueno, vamos a dejar a Jorge, que no sabemos si ha comido, son las 4:34. Sí, ya he comido todo. Hoy he comido escuchando la rueda de prensa. Mira qué bien. Sí, bueno, gracias, Jorge Morales de Labra. Un placer y gracias por las explicaciones. Ahora lo vemos todo mucho más claro.